Hoy nos acompaña el candidato del Partido Popular en Extremadura, José Antonio Monao. Muy buenos días. Buenos días. Un placer recibirle como siempre aquí en la televisión Muchas pública. Gracias. Un gusto. Vamos a empezar a hablar de economía. Hoy es un día muy marcado en lo económico en Grecia, pero nos centramos en Extremadura. El déficit, los recortes, es lo más escuchado en los últimos tiempos. ¿Qué más puede hacer Extremadura y si le toca algún recorte más también a esa comunidad? Bueno, yo creo que tenemos que extraer lecciones de la situación que estamos viviendo, sobre todo porque en nuestra comunidad autónoma ha subido mucho el déficit en el último año y porque la deuda declarada es de 1.747 millones de euros. Yo lo venía diciendo en el Parlamento extremeño y lo he dicho en muchas ocasiones a través de los medios de comunicación, que había que poner un límite de techo de gasto a la administración extremeña, y parece que al final todos estamos de acuerdo en que hay que limitar el techo de gasto, sencillamente porque es insostenible y sobre todo porque los efectos de la crisis todavía perduran, los ingresos no están llegando al ritmo que desearíamos todos, y por lo tanto este estado de las autonomías y especialmente mantener el nivel de prestación de servicios públicos en nuestra comunidad nos exige mucho rigor presupuestario. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es gastar solamente lo que ingresamos y sobre todo prever que a partir del 22 de mayo el gobierno que salga de las urnas pues va a nadar mucho en la estrechez y no en la abundancia como hasta ahora. ¿Prevé más recortes a partir de ese 22 de mayo? Porque parece que ahora en campaña da un poco de miedo para todos los partidos mencionar esa palabra. No sé si es lo que nos espera a todos, también teniendo en cuenta que hemos vuelto un poco con el tema de Grecia, la situación de hace un año, al menos en el discurso, no digo en el plano práctico. Yo creo que todos hemos aprendido una cosa, y es que todo lo que es gasto superfluo debe eliminarse y de que tenemos que trabajar por la senda de la austeridad. Y eso va a plantear que a partir del 22 de mayo, yo lo estoy diciendo ya en mi comunidad autónoma, pues hagamos algunas cosas. Por ejemplo, analizar la utilidad de todas las empresas públicas, si tienen una repercusión y una utilidad social, si tienen una repercusión económica para la comunidad autónoma, sencillamente porque hay cosas que no se pueden mantener. Si queremos tener una educación de calidad, una sanidad de calidad y una dependencia que garantice ese servicio también a nuestros ciudadanos, todo lo que sea accesorio hay que eliminarlo, lo que yo llamo el tejido adiposo de la administración. En definitiva, no podemos tener la administración que teníamos con el volumen que tenía antes de la crisis, sencillamente porque no hay ingresos, y eso va a exigir un rigor presupuestario muy importante. Ahora vamos a algunos de esos capítulos, pero usted ha lanzado una acusación, ha dicho que a ver qué cuentas se encuentran una vez que gobiernan, si consiguen, como dice por cierto el CIS, conseguir ese gobierno en la Junta de Extremadura. ¿Qué cree que hay en esas cuentas y sobre todo tiene datos que confirmen esa sospecha que ha lanzado? Bueno, fíjense, en Galicia pasó una cosa parecida, ¿no? Es decir, llegó el gobierno de Alberto Núñez Feijóo y la deuda era mucho mayor de lo que se había declarado. En Cataluña ha pasado lo mismo, ese es el lamento de Artur Mas. Pero yo que estoy todos los días en los pueblos, visitando los pueblos, hablando con la gente en los pueblos y ciudades de Extremadura, me encuentro gente como el otro día, me decían, mira José Antonio, hemos hecho una carretera en tal sitio, hemos presentado 14 certificaciones y no nos han pagado ninguna. Eso ya lo he escuchado en varias ocasiones, con lo cual mucho intuyo, hablando con gente que han sido proveedores del gobierno extremeño, que probablemente la deuda sea mucho mayor. Y mucho me temo, y me gustaría equivocarme, que a proveedores le han dicho emite la factura una vez pasadas las elecciones. Por lo tanto nos podemos encontrar con facturas en los cajones y certificaciones en los cajones, con lo cual estaremos en una situación de mucha más gravedad de la que estamos teniendo hasta ahora. Ese parece ser el caso, como ha recordado, de Galicia, decía usted, y Cataluña, sobre todo es lo que han mencionado los medios, pero son muchas las comunidades que están diciendo que tienen problemas para pagar, incluso los ayuntamientos donde ha gobernado el Partido Popular durante mucho tiempo. Decía si tenía pruebas porque ayer mismo el actual presidente Fernández Vara decía que el primer trimestre está solucionado el tema de las facturas. ¿Usted insiste en que puede que haya problemas de pago? Sí, bueno, hasta hace muy poco hemos tenido la noticia de una operación de tesorería en Extremadura de 200 millones de euros para atender necesidades a corto plazo. Cuando se hace una operación de tesorería, un crédito que se pide a las instituciones, a las entidades financieras en Extremadura de 200 millones para atender el corto plazo, es sencillamente porque no hay liquidez y porque no hay ni siquiera para lo esencial. Pero esto lo vamos a comprobar a partir del día 22 de mayo, yo estoy convencido, yo no me lo invento. Es decir, cuando uno habla y le dicen presentamos las certificaciones y no nos las pagan, es porque probablemente no estén ni reconocidas. ¿Y en qué se parece a lo que están viviendo otras comunidades y otros ayuntamientos? Parece ser un problema común, se puede decir,
reducir ahora mismo por la crisis? ¿O? Este es un virus que afecta a todo el mundo. Yo voy a ser justo, ¿no? Es que se ha vivido en la administración muy por encima de lo que deberían ser las posibilidades. Hemos pensado que salíamos de la crisis con prontitud. Unos lo han pensado más que otros, porque también hay que decir que hay ayuntamientos que dan remanentes positivos de tesorería y tienen una situación saneada, no lo general, pero hay buenas administraciones también en España en lo local. Pero claro, no sabemos por qué ha pasado esto, o sí sabemos, probablemente porque no hemos sido previsores de que los ingresos caían y hemos pensado que esto era una tormenta de verano que pasaba, y una vez que pasaba volvíamos a seguir gastando al mismo nivel y al mismo ritmo que lo estábamos haciendo anteriormente. Pero esta situación no vuelve a pasar, es decir, vamos a estar trabajando en los próximos años, estoy convencido, en una situación de mucha estrechez económica para las corporaciones locales y para las comunidades autónomas. Hablemos de ingresos y gastos, o de ingresos y gastos, no sé muy bien hacia dónde inclinar la balanza. Ha mencionado varias veces la palabra austeridad, hace poco nos acompañó también aquí en los desayunos y nos insistía en que hay que recortar, por ejemplo, en la administración pública, en la Junta de Extremadura. ¿Tiene ya cuantificado el montante total de ese recorte, por ejemplo, en consejerías? Creo recordar que nos dijo unas cuantas consejerías también que podrían eliminarse. ¿Cuánto es ese dinero y a qué se va a aportar? Bueno, la aplicación de reducir de 11 a 7 las consejerías, que es mi primera propuesta y mi primer decreto de gobierno, reducir a la mitad los altos cargos y reducir determinadas partidas que a mi juicio son superfluas, como gastarnos 430.000 euros diarios en estudios y programas, suponen un montante de 200 millones de euros. Pero yo creo que ese es un montante muy escaso, y con un ejercicio serio de rigor presupuestario va a ser muchísimo más el recorte que se haga, sin afectar a lo esencial, que son los servicios básicos a nuestra comunidad autónoma. En eso se compromete, se lo estamos preguntando a todos los candidatos que pasan por aquí. Sanidad y educación, ya sabe usted que es lo que más le importa, y probablemente se lo digan a la gente de la calle junto con el paro, de lo que vamos a hablar ahora. ¿Se compromete a que no se toque nada, ni en sanidad ni en educación? Porque ya sabe que en campaña uno dice unas cosas y luego quizá tiene que enfrentarse a otra realidad. Claro, yo evidentemente ese es el compromiso que tengo con el pueblo extremeño. Es decir, habrá que ser austero hasta la extenuación, es decir, el último recurso sería en todo caso tocar las políticas esenciales. Pero si hubiera que tocar las políticas esenciales, yo creo que tiene que haber un gran consenso en toda España, porque todo el mundo se está mirando de reojo, todas las comunidades autónomas se están mirando de reojo, y es verdad que no podemos tener 17 carteras sanitarias en España, no podemos tener 17 modelos educativos que cada uno han ido campando un poco como si fueran reinos de taifa. Yo creo que ahí tendría que haber un gran consenso nacional, pero evidentemente ningún gobernante de buena fe ni quiere afectar a la educación, porque sería afectar al futuro de su propia comunidad, ni a la sanidad, aunque solo sea por egoísmo, porque también nosotros somos usuarios del sistema sanitario. La última vez que escuchamos decir lo de los 17 modelos, hubo gente que interpretó como que se estaba pidiendo centralizar de nuevo ese tipo de servicios. ¿Es su caso o no? ¿Piensa que las comunidades tienen que asumir esa parte como se está haciendo hasta ahora? No, yo creo que tiene que haber un debate sincero entre todos. Es decir, lo que no puede ser es que en una comunidad autónoma pues las mujeres paran con dolor porque no tengan epidural, y la de al lado sí tenga epidural. En unas tenga salud bucodental hasta determinada edad y en otras no la tenga, y que cada uno esté haciendo su invento, porque al final todos contribuimos a la hacienda del Estado, pero no estamos contribuyendo solo a la hacienda regional, y no parece razonable que tengamos 17 modelos, y sería bueno que habláramos entre todos para que al final unificáramos la prestación de nuestros servicios y no entráramos en una competición de innovación o de última ocurrencia, como suele ocurrir en muchos casos, ¿no? Así que unificar sí, pero centralizar no. No, yo creo que no. Yo creo que el Estado de las Autonomías viene recogido en la Constitución, las competencias de las comunidades están perfectamente delimitadas, y yo creo que no hay que volver atrás. Antes ha mencionado el tema de los servicios públicos, más bien de la administración pública, la reducción de consejerías de altos cargos, y es verdad que eso es algo que seguramente la gente que le esté escuchando entiende, pero ahí van también incluidos otros empleos. Creo recordar que mencionó en ayuntamientos algún tipo de empleos que podrían quedarse sin trabajo por muchas razones. No sé si también es el caso de los altos cargos que van acompañados de otra gente y que podría engrosar esa lista del paro en Extremadura. No sé si es el caso o no. Una vez que uno reduce... Bueno, pues entonces, como digo, yo siempre cuando se me dice esta cuestión, pues no eliminemos altos cargos y así generamos empleo. Es decir, contratamos más altos cargos y generamos más empleo. Yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que ayudar sobre todo es a la pequeña y mediana empresa, a los emprendedores, a los autónomos, que
que son los que tienen una voluntad de crear empleo y de mantener un empleo de calidad. La administración está para generar las condiciones de que los emprendedores puedan desarrollar su actividad con más garantía y con más comodidad, pero no está para crear empleo. La administración no es precisamente esa su función.